El Club de Fútbol Cruz Azul o Cruz Azul es un club profesional de la Primera División del fútbol mexicano. Fundado por la empresa cementera cooperativa Cruz Azul, en el poblado de Yazoo, posteriormente renombrada Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el estado de Hidalgo. Se ubica en cuarto lugar en el historial de la Primera División, con 9 campeonatos obtenidos. También cuenta con 4 ediciones ganadas de la Copa México, 3 trofeos como campeón de campeones, una Supercopa MX y una Supercopa de la Liga MX. En el ámbito internacional, es el segundo club con más títulos en la Liga de Campeones de la CONCACAF, con 6. Su palmarés acumulado lo posiciona como el tercer equipo más laureado del fútbol mexicano, con un total de 24 títulos oficiales. Asimismo, resultó subcampeón de la Copa Libertadores 2001 y de la Copa Interamericana 1972. Historia. Fundación, incursión al profesionalismo y ascenso. La historia del club se remonta al año de 1881. Cuando era una sociedad mercantil extranjera bajo el auspicio del inglés Henry Gibbon. 50 años después, el 2 de noviembre de 1931, se convirtió en sociedad cooperativa mexicana con 192 socios fundadores. El 21 de mayo de 1932, el entonces gobernador del estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, decretó la expropiación de la Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland La Cruz Azul SCL. El 10 de diciembre de 1953, Guillermo Álvarez Macías asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración, y marcó un paso fundamental hacia la modernidad, la productividad, con el fin de brindar a los socios, los trabajadores, bienestar en lo social, deportivo, cultural, recreativo y en la salud. La fundación del club fue en 1927 cuando los trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul SCL querían participar en béisbol y fútbol. Al final se optó por el fútbol. Dentro de los principales impulsores de este equipo estuvieron Guillermo Álvarez Macías y Carlos Garcés, director general de la cooperativa Cruz Azul y director de Acción Social, respectivamente. Gracias a ambos, se logró que el equipo fuera un asiduo participante en los campeonatos nacionales amateurs representando al estado de Hidalgo, tras obtener en innumerables ocasiones el título estatal siendo futbolista activo. Carlos Garcés tenía que efectuar visitas esporádicas a la compañía manufacturera de cemento Portland La Cruz Azul, S.A., ubicada en la ciudad cooperativa Cruz Azul antes Yazoo, en el estado de Hidalgo. Tales visitas obedecían a su profesión como médico odontólogo para atender al personal de la fábrica. El deporte favorito en el estado de Hidalgo era el béisbol. Consecuentemente, al personal de la manufacturera le gustaba practicarlo y, como Garcés era un apasionado del fútbol, platicó con algunos de sus pacientes sobre la conveniencia de efectuar un cambio en las aficiones deportivas de los empleados. Después de una labor de convencimiento, el galeno logró reunir al Cruz Azul. Los pioneros de este club fueron Salvador Rojo, Jacinto Vargas, Isidro Díaz, José Díaz, Rafael Cuevas, Luis Oviedo, Nicanor Oviedo, Carlos Romero, Alfonso Pérez, Carlos Garcés y Cirilo Cuevas. Los primeros años del Cruz Azul pasaron sin pena ni gloria debido a que en el estado de Hidalgo no hubo competencia regional que avalara las hazañas logradas por los equipos locales. Sin embargo, el historial cruzazulino estuvo plagado de grandes éxitos en el terreno verdaderamente amateur. En este renglón pudo competir con los equipos de segunda fuerza del Atlante, Marte, Necaxa, Asturias, España y América. Durante los años comprendidos entre 1932 a 1937, el Cruz Azul tuvo gran actividad en canchas de la Ciudad de México. Según cuentan, era tal la actividad en la metrópoli, que su capacidad le era reconocida por los equipos locales. Incluso, se dice que en 1936 su arquero Salvador Rojo fue premiado haciéndole dar la vuelta olímpica a la cancha del Parque Necaxa en la calzada de Obrero Mundial, a pesar de que el Cruz Azul había recibido una severa goliza de 7-0 por cuenta del Atlante. Poco a poco iban surgiendo jugadores que habrían de dar lustre al nombre y los colores del Cruz Azul, por ejemplo Guillermo Álvarez Macías,
quien llegó a ocupar la presidencia de la compañía cementera que bajo su dirección adoptó la razón social de Cooperativa Cruz Azul. Álvarez Macías ha sido el presidente que más títulos de liga ha logrado. Es autor de la frase, honor y lealtad a nuestra patria, valor y nobleza en el deporte, la cual simboliza los valores de la institución. A principios de 1960, cuando la administración de la cooperativa, en su deseo de una reestructuración general, decidió otorgar impulso firme y decidido al fomento deportivo tanto del fútbol como del béisbol, para mostrar que la iniciativa era verdaderamente formal, empezaron la construcción del Estadio 10 de Diciembre. Al contar con dicho estadio, nació la idea de llevar el fútbol profesional a la localidad hidalguense y de inmediato procedieron a realizar las gestiones necesarias para inscribir al Cruz Azul en la segunda división, en el torneo correspondiente a la temporada 1960-61. En su primera incursión por el fútbol profesional de la segunda división, el Cruz Azul logró el cuarto lugar y 3 temporadas después, el 19 de enero de 1964, obtuvieron el ascenso al máximo circuito bajo la dirección técnica del húngaro Jorge Meric, asegurando el liderato general de la competencia, donde derrotaron al Zamora por 7-1. Todo esto gracias a la combinación de resultados en la tabla general, ya que el equipo de fútbol del Club Deportivo Poza Rica, quien estaba arriba en la puntuación, cayó ante el equipo de Ourisaaba, en un duelo jarocho de alta intensidad. Al caer los petroleros y no sumar puntos permitió que este equipo ascendiera. Con esto, el Cruz Azul era campeón de la segunda división, siendo el equipo número 15 porque en la temporada 1964 a 1965 no hubo descenso y se aumentaron los equipos de 14 a 16. El equipo N grados 16 fueron los Tiburones Rojos de Veracruz, que ganaron un torneo contra los Orinegros de Ciudad Madero y los Chayoteros de Ourisaaba. Plantilla de jugadores 1963 a 1964. Aurelio Calvillo. Enrique Hernández. Enrique López. Félix Cárdenas. Dwight Navarrete. Guillermo Reynoso. Gabriel López. Héctor Pulido. Ismael Velázquez. Jaime Lomelí. Jesús García. José Guadalupe Díaz. Díaz Luis Bejarano. Porfirio El Potro Gutiérrez. Rafael Padilla. Ramón Ibarra. Raúl Arellano. Roberto Muciño. Roberto Reynoso. Rogelio Alba. Primeros años en el máximo circuito. Un mes después los cementeros hicieron su debut en la primera división al efectuarse el torneo de Copa 1963-64, tocándole visitar al Necaxa, con el que perdió 1-0 el 23 de febrero. En el torneo de Liga jugó su primer partido el 6 de junio de 1964 en Monterrey, siendo goleado 4-1 por el Monterrey. El primer triunfo de los cementeros aconteció en la tercera fecha del campeonato y tuvo lugar en Guadalajara al vencer 3-2 al Oro. El Cruz Azul terminó la primera temporada en el máximo circuito en el 8º lugar. Con su ascenso a la primera división, el Cruz Azul sabía que ello significaba el inicio de un camino que habría de recorrerse ante la incógnita del futuro, y después de 4 temporadas luchando por los máximos honores, consiguió su primer título de liga. Así, la historia cementera comenzó a escribirse con letras de oro en el medio futbolístico, y los 9 títulos de liga avalan esa posición de ser uno de los grandes del fútbol mexicano. A tan solo 5 años de haber ascendido a primera división, Cruz Azul transfiere a su primer jugador de liga llamado Gerardo Pacheco. La transferencia fue de $14,980. Una serie de 8 campeonatos, la mayoría obtenidos en los años 70. En la temporada 1968-69, Cruz Azul aseguró el liderato general y con ello obtener su primer título de liga al derrotar al León como visitante por 3-2. Los goles cementeros los realizaron Fernando Bustos, Antonio Munguía y un autogol del leonés Efraín Loza. En esta temporada ganó los 3 títulos, Liga, Copa y Campeón de Campeones. Fecha: 2 de febrero de 1969. La época de oro. Desde finales de los años 60 y toda la década de los años 70,
Cruz Azul se convirtió en el club más ganador y espectacular del país. En ese periodo ganó 7 títulos de liga, 2 campeón de campeones y 3 copas de campeones de CONCACAF. El gran auge de Cruz Azul vino con la decisión de la directiva cementera de mudar el equipo de Ciudad Cooperativa al entonces Distrito Federal, ante las necesidades requeridas por el crecimiento en popularidad del equipo. El escuadrón celeste se conformó como un equipo legendario con figuras como Miguel Marín, Javier Calimán Guzmán, Alberto Quintano, Javier Sánchez Galindo, Ignacio Flores, Cesáreo Victorino Sr., Octavio Muciño, Fernando Bustos, Eladio Vera y Horacio López Salgado, entre otros. A finales de la década se integraría otra camada de jugadores de excelente nivel, como Carlos Jara Saguier, Rodolfo Montoya, Miguel Ángel Cornero, Guillermo Mendizábal, Gerardo Lugo Gómez, José Luis Ceballos y Adrián Camacho. Después de obtener el subcampeonato en la temporada anterior, Cruz Azul vuelve a ganar el título al ganar la ronda final de este torneo, que se dividió en 2 partes. En la primera fase logró clasificar como tercer lugar del grupo pares para después coronarse en la última jornada al derrotar al Pachuca en Ciudad Cooperativa por 2-0. A los celestes les bastaba únicamente el empate para asegurar la corona, pero finalmente ganó el partido para hacerlo con categoría. Los goles fueron marcados por Octavio Muciño y Rafael Hernández Pat. Fecha: 11 de octubre de 1970. En el segundo torneo donde el campeón se define por ronda de liguillas, Cruz Azul ganó su tercera corona venciendo a quien desde esa final se convertiría en su eterno rival, el Club América. Esta fue la primera temporada del club jugando como local en el Estadio Azteca y donde por primera vez utilizó jugadores extranjeros en la plantilla. La máquina impuso un récord de 10 victorias consecutivas, que fue el récord absoluto del fútbol mexicano hasta que el León rompiera la marca en el Clausura 2019 con 12 triunfos, finalizó como líder general de la competencia y enfrentó en ronda de semifinales al Guadalajara. Si bien perdió el encuentro de ida en el Azteca 1-0, le dio la vuelta en el Estadio Jalisco 2-0 para acceder a la final. Por el hecho de que el América había definido su serie de semifinales contra Monterrey hasta un tercer partido extra, por mutuo acuerdo de ambos finalistas se decidió realizar la final a un solo partido. A pesar de tener minoría de aficionados, Cruz Azul ganó al cuadro azul crema por un contundente 4-1. A raíz de esta final, se gestó una fuerte rivalidad entre ambas escuadras, que derivó en el llamado Clásico Joven. Los goles azules fueron convertidos por Héctor Pulido, Cesáreo Victorino y Octavio Muciño. Fecha: 9 de agosto de 1972. Cruz Azul obtuvo el bicampeonato nuevamente finalizando como líder general, teniendo como rival de semifinales al Atlas. En la ida efectuada en el Estadio Jalisco los celestes triunfaron por 3-2, y en la vuelta repitieron la victoria por 1-0. Es de señalar que este partido fue suspendido apenas a los 35 minutos de juego porque 5 jugadores del Atlas fueron expulsados. La final contra el León sería muy disputada, ya que se tuvo que definir en un tercer partido efectuado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La ida terminó con empate a 1 y en la vuelta igualaron sin goles, y el citado tercer juego finalizó nuevamente con empate a 1 gol en tiempo regular. Finalmente, en tiempo extra ganaría Cruz Azul gracias a un autogol del Tarzán Davino. Las anotaciones azules corrieron a cargo de Javier Guzmán y el autogol de Jorge Davino. Fecha: 19 de junio de 1973. Con el quinto título el cuadro cementero logró el tricampeonato con bastante claridad a lo largo de la temporada regular y la liguilla. Para variar, terminó como líder de la competencia regular, solo perdió 3 encuentros y se mantuvo invicto toda la segunda vuelta. En semifinales eliminó al Puebla, que si bien rescató un empate como local a 1, en la vuelta Cruz Azul ganó a los de la Franja con severa goleada de 6-1. En la final enfrenta al novel equipo Atlético Español, quien logra derrotar a los azules en el juego de ida. Fecha: 19 de mayo de 1974. Luego de un periodo de espera de 4 años, Cruz Azul volvió a proclamarse campeón de liga. Finalizando como líder general,
clasificó a la ronda de postemporada en un grupo round robin, ganando su pase para la gran final. En esta fase de liguilla enfrentó al América, Toluca y Atlético Potosino para clasificar a la final contra los Pumas de la UNAM. En la ida realizada en Ciudad Universitaria hubo empate sin goles, y en la vuelta en el Azteca Cruz Azul gana por 2-0 para obtener su sexto título de liga. Las anotaciones fueron hechas por Carlos Jara Saguier y Horacio López Salgado. Fecha: 30 de junio de 1979. Con este bicampeonato, Cruz Azul cerraría una época gloriosa en su entonces corta historia. Esta vez clasificó como segundo lugar general, y dentro de la fase de grupo prefinalista el cuadro cementero lo encabezaría al quedar sobre los Coyotes de Neza, Tampico y Atlante para acceder a la pelea por el título contra los Tigres. En el partido de ida, un gol de tiro libre cobrado por Rodolfo Montoya casi al final le dio la victoria a los celestes como visitantes. Finalmente, este tanto fue la diferencia que inclinó la balanza a favor de la máquina, ya que en la vuelta realizada en el Estadio Azteca el marcador finalizó con un emocionante empate 3-3. De hecho, Cruz Azul llegaría a tener ventaja de 3-0, pero fue alcanzado por el cuadro norteño que no obstante, se quedó a un paso de forzar los tiempos extras. Las anotaciones en este partido corrieron a cargo de Adrián Camacho y Rodolfo Montoya. Fecha: 13 de julio de 1980. Una larga sequía. En la temporada 1980-81 Cruz Azul se perfilaba para conseguir su segundo tricampeonato, pero esta intención fue terminada por los Pumas de la UNAM, quienes habían perdido la ida 1-0 en el Estadio Azteca, pero ganaron 4-1 en Ciudad Universitaria, en la que también era la despedida de Hugo Sánchez, que se iba a España al Atlético de Madrid. Desde ese momento, Cruz Azul entró en una etapa de sequía de títulos, si bien llegó a otras 3 finales de Liga y una de Copa. En esa época Cruz Azul no calificó a 4 liguillas, y en la temporada 1989-90 ocupó el antepenúltimo lugar de la tabla, solo encima de Atlante y Tampico Madero, aunque no estuvo en riesgo de descender. Se distinguió por ser un animador de la ronda de liguillas, pero sin obtener el anhelado campeonato hasta la instauración de los torneos cortos. Después de no clasificar a la ronda de liguilla en los 2 primeros torneos cortos, Cruz Azul por fin logra romper el ayuno de títulos proclamándose campeón en la temporada invierno 1997 gracias hasta el que hoy en día es su gran héroe Carlos Hermosillo. Previamente había sido campeón de Copa derrotando a Toros Neza, y después ganaría 2 títulos más de CONCACAF Liga Campeones. Finalizaría el milenio llegando a la final contra el Pachuca, donde era favorito para ganarla al recibir el partido definitivo en casa. Sin embargo, los tuzos anotaron en tiempo extra un gol de oro y ahí volver su triste historia, con ello se coronaron, privando a los celestes de lo que hubiera representado el 9º campeonato. En los últimos años del siglo XX Cruz Azul tuvo una gran regularidad, destacando los 40 puntos conseguidos en el invierno 1998, luego de 12 triunfos, 4 empates y una derrota. También pasaron por el club grandes jugadores como el campeón del mundo en 2006 Mauro Camoranesi. Cruz Azul vivió una larga espera para ganar otro título de liga, y esta llegó 17 años después en el tercer torneo corto efectuado. Finalizó como segundo sitio general y en la liguilla despachó en cuartos de final al Atlas, y en la semifinal al Atlante, para enfrentar al León en una muy disputada serie final. En el juego de ida en el azul, la máquina sacó la ventaja mínima con un penal cobrado por Benjamín Galindo. En la vuelta efectuada en el estadio Nou Camp, el cuadro Esmeralda logra empatar el global con tanto de Misael Espinoza, forzando a los tiempos extras. Ya en la prórroga Arturo Bricio, el árbitro, había marcado el penalti en contra del portero Esmeralda Ángel David Comizo tras una fuerte patada sobre el rostro de Carlos Hermosillo, acto que beneficiaría al cuadro cementero. Sacudido, con el rostro ensangrentado, el goleador apodado el Grandote de Cerro Azul se armaría de valor y no dudó en cobrar el penalti al minuto 100, con el criterio de gol de oro. De esta forma Cruz Azul se consolidaría campeón del fútbol mexicano, ganando su 8º título. Fecha:
7 de diciembre de 1997. Inicios del siglo XXI, la falta de títulos. Lo más destacado de esta época fue el subcampeonato obtenido en la Copa Libertadores 2001, donde perdió la final contra el bicampeón Boca Juniors en serie de penaltis. Esta fue la primera participación de Cruz Azul en el certamen. El equipo fue la sensación de aquella edición, donde superó a equipos tales como Defensor Sporting, São Caetano, Centro Deportivo Olmedo, Cerro Porteño, River Plate y Rosario Central. En el año 2003 también clasificó a la Copa, quedando eliminado en cuartos de final por el Santos de Brasil. En dicho resultado influyó de manera determinante el conflicto interno que derivó en la rescisión de contratos de una buena parte del plantel. Del año 2001 al 2004, Cruz Azul tuvo temporadas apenas de media tabla debido a problemas internos. Sin embargo, se las arregló para clasificar a la liguilla, dándose el extraño caso de ser el único equipo que logró calificar a postemporada, siendo un 10º lugar general durante 3 temporadas consecutivas e incluso llegó a una semifinal. Sin embargo, en el torneo Apertura 2004 terminaría por explotar la crisis futbolística que venía arrastrando por años. Ocupó el antepenúltimo lugar de la tabla, apenas arriba de Ticous y Santos por diferencia de goles, siendo hasta ese momento el peor torneo de la historia cementera. A partir del año 2005, el equipo retornó a los primeros sitios de la tabla e hizo buenas temporadas en fase regular, pero en la ronda de liguilla no logró trascender en la medida esperada. En ese lapso Rubén Omar Romano e Isaac Mizrahi se harían cargo del equipo. En el 2007, bajo la dirección de Sergio Markarian, la escuadra celeste ganó la Copa Panamericana 2007 a Boca Juniors. El equipo llegó a la final del Clausura 2008 para obtener el subcampeonato ante Santos. No obstante, la directiva cementera no logró llegar a un acuerdo con el técnico uruguayo para renovar contrato, terminando su relación laboral. Para el Apertura 2008, la dirección técnica recayó en Benjamín Galindo, auxiliar de Markarian en la gestión anterior. Cruz Azul mantendría la buena inercia que traía del Clausura y se lograría meter de nueva cuenta a la final, esta vez ante el Toluca. Los Diablos Rojos ganarían la ida 0-2 en el Estadio Azul, pero la máquina se repondría de este resultado y triunfaría por el mismo marcador en el Nemesio 10, forzando a tiempos extras y después a los penales. Ahí, la suerte no acompañaría a los celestes y caerían 7-6, perdiendo de nueva cuenta el título. El Clausura 2009 sería el peor torneo en la historia de Cruz Azul en la primera división. Con solo 2 triunfos, 7 empates y 8 derrotas, la máquina ocupó el último lugar general, por primera y única vez en su historia. En el Apertura 2009, se daría el regreso de Enrique Meza y con él, la llegada de jugadores como el argentino Emanuel "El Tito" Villa, o el portero seleccionado nacional José de Jesús Corona. Así, Cruz Azul, después de un torneo sin clasificar a liguilla, nuevamente demostró un buen fútbol, sobre todo por la sociedad Jaime Lozano. Emanuel Villa haría 17 goles en el torneo regular, siendo campeón de goleo esa campaña, y anotó otros más en liguilla, y el Cruz Azul finalizó en 2 grados general. Sin embargo, un marcador en contra de 4-3 en la final de ida sobre Monterrey, y una derrota por 1-2 en la vuelta en el Estadio Azul con un marcador global de Cruz Azul 4-6 Monterrey, de nuevo se quedaron en la orilla, conformándose una vez más con el subcampeonato. Al siguiente torneo, el Bicentenario 2010, llegó al club Cristian "El Chaco" Jiménez, pero sin embargo ese torneo no pudo clasificar a liguilla y se perdió otra final en Conca Champions 2009 a 2010 ante Pachuca en el último minuto. Para el torneo Apertura 2010 se produjo otra temporada histórica para el Cruz Azul, logrando 39 puntos, a 1 de igualar su propio récord y a 2 de romper el récord de la liga de más puntos en torneos cortos, con la Sociedad Villa Chaco, la rápida adaptación de Gonzalo Pineda y una gran campaña del Chuletita Orozco, el debut de un habilidoso Javier Aquino, además de la seguridad de tener a Chuy Corona en el arco, llevaron al equipo a arrasar la fase regular de pies a cabeza, siendo la mejor delantera y mejor defensa. Además, desplegaron un fútbol con un estilo bien definido.
Era el mejor Cruz Azul de los últimos tiempos, ya que no dependía de individualidades, sino que era un trabajo en equipo. Sin embargo, en la vuelta de los cuartos de final, una mala tarde ante Pumas los dejó fuera del torneo al perder 0-2 en casa, a pesar de haber triunfado 2-1 en Ciudad Universitaria. El torneo Clausura 2011 significaba para Cruz Azul tener nuevas ilusiones puestas, con las incorporaciones de Marcelo Palau para encontrarle un compañero a Gerardo Torrado, así como de los chilenos Hugo Patricio Droguet para suplir la lesión de Alejandro Vela y Baldo Ponce para reforzar la línea defensiva. Sin embargo, Cruz Azul tuvo una notable irregularidad logrando 26 puntos. En la jornada 10 derrotaron nuevamente 2-0 al América después de 8 años sin ganar en el Estadio Azteca. Después en el final del torneo regular estuvo a un punto de no clasificar por la diferencia de goles. Después de derrotar al Toluca le llegaron 2 derrotas consecutivas, una de ellas en el Estadio Azul que acabó con 2-3 frente a Morelia, rompiendo la racha invicta como local desde el 6 de febrero del 2010 en el Bicentenario 2010, aunque la victoria de 3-0 frente a Monterrey en casa ayudó a que Cruz Azul pudiera clasificar junto con los últimos 2 partidos que terminaron en empate. Mientras que en la Conca Champions 2010 a 2011 sucumbió en semifinales frente a Monterrey con un polémico penal en la vuelta, por marcador global de 3-2. En la liguilla enfrentaba al Atlante en cuartos de final, logrando clasificar a semifinales por marcador global de 2-1. En semifinales enfrentaba al Morelia, en el partido de ida ganó 2-0, pero en la vuelta el Morelia le daría una voltereta extraordinaria con 3-0, lo cual dejaba a Cruz Azul fuera del torneo con marcador global de 2-3. En el partido de vuelta hubo disturbios debido a que un aficionado de Cruz Azul entró al campo de juego, lo cual provocó un pleito en el que Cristian Jiménez y José de Jesús Corona fueron suspendidos los siguientes 6 partidos para el torneo Apertura 2011. En el siguiente torneo el equipo clasificó como segundo sitio general de la competencia, lo cual le dio acceso a la liguilla y a la Copa Libertadores 2012 como México 2. Sin embargo, nuevamente se enfrentó a Monarcas Morelia y los Michoacanoes repitieron la dosis para eliminar a Cruz Azul, con victorias de 2-1 para un global de 4-2. A lo largo del torneo Clausura 2012 los celestes adolecieron de varias lesiones de jugadores clave, que combinado con el empalme de calendario con Copa Libertadores mermaron físicamente el rendimiento del equipo. El rendimiento irregular a lo largo del torneo requería que Cruz Azul forzosamente derrotara al América en la última jornada para acceder a la liguilla. Los azules se quedaron a un paso de la proeza, al levantarse de un 0-2 inicial, igualaron a 2 tantos, pero fue insuficiente para clasificar. En la Libertadores 2012 los celestes clasificaron como segundo lugar de grupo por debajo del Corinthians, a la postre campeón del certamen y de la Copa Mundial de Clubes 2-0-1-2, y accedieron a octavos de final contra el Libertad de Paraguay, quedando eliminados con marcadores de 1-1 en México y 0-2 en Asunción. Después de este resultado adverso, Enrique Meza, Emanuel Villa y Edixson Perea quedaron desligados del equipo. Para el torneo Apertura 2012 se contrató a Guillermo Vázquez como director técnico, más las incorporaciones de elementos importantes como Luis Amaranto Perea, Mariano Pavone y Pablo Barrera. El equipo finalizó en sexto sitio general, clasificando a la liguilla como la defensa menos goleada, encarando al León en cuartos de final. Los celestes triunfan en la ida como locales por 2-1, pero sucumben por 3-0 en el Nou Camp, para quedar eliminados con un global de 2-4. Fin de la sequía de títulos oficiales. En la temporada Clausura 2013 se incorporaron como refuerzos Nicolás Bertolo y Teófilo Gutiérrez. A cambio, Cruz Azul transfirió a Javier Aquino al Villarreal CF. En la edición 42 de la Copa MX, avanzaría en fase de grupos por encima de Atlas, Irapuato y Lobos Buap. En cuartos de final eliminó a Jaguares de Chiapas y se encontraría en semifinales al América, que había tenido un gran torneo de Copa y que en la Liga se encontraba en gran nivel, además de contar con el antecedente de haber sido apabullados en el Estadio Azteca apenas unas semanas antes. Con todo en contra se enfrentarían a único partido en el Estadio Azteca,
con el Cruz Azul como posible víctima, pero en un grandioso primer tiempo finalizarían 1-0 a favor de la máquina con gol del Chaco. Más tarde emparejaría Mina para el 1-1, con lo que se decretarían los tiros penales que terminaría resolviendo Cruz Azul por la falla de Aquivaldo Mosquera. Esto daría el pase a la final al conjunto celeste, donde enfrentaría al Atlante en el Andrés Quintana Roo, en Cancún, donde tras un partido muy cerrado se irían a la tanda de penales. El marcador terminó favoreciendo a los azules 4-2, gracias a aciertos en los cobros de Teófilo Gutiérrez, Javier Orozco, Alejandro Castro y Pablo Barrera, y a fallas de Francisco Fonseca y Luis Venegas, dando finalmente un título oficial por primera vez en 15 años. En mayo de 2013, Cruz Azul avanzó a la final de Liga, tras eliminar a Monarcas Morelia en cuartos y Santos Laguna en semifinales, teniendo que enfrentar al América por el título. Gana la ida 1-0 con gol del Chaco Jiménez, pero en la vuelta cayó en los últimos 5 minutos con goles de Aquivaldo Mosquera y un gol del portero Moisés Muñoz, para el 2-2 global y posteriormente, en penales perder el título 4-2. Sin embargo, pese a la no obtención del título liguero, Cruz Azul obtuvo el boleto para la Liga de Campeones de la CONCACAF 2013-14 donde superó la fase de grupos sin problemas terminando invicto y como primer lugar de su grupo y enfrentando así a Sporting Kansas City de Estados Unidos en los cuartos de final con el cual cayó 1-0 en la ida y goleó 5-1 en el partido de vuelta para así, con un marcador global de 5-2 lograr su pase a las semifinales donde se mediría con el Club Tijuana al cual venció por marcador global de 2-1 y así llegó a una nueva final en donde enfrentaría al Deportivo Toluca. El partido de ida termina 0-0 en el Estadio Azul y la vuelta terminó 1-1 con ventaja para los celestes por el gol de visitante conseguido por Mariano Pavone. Con ello consigue su sexto título de CONCACAF, lo convertiría en ese entonces en el equipo más ganador en la Copa de Campeones de CONCACAF y obtiene así su pase directo a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2014 celebrada en Marruecos. En su primera participación en la historia del Mundial de Clubes, derrota en cuartos de final al Western Sydney Wanderers de Australia por marcador de 3-1, en semifinales cayó por goleada de 0-4 frente al Real Madrid y en el juego por el tercer lugar cae de nueva cuenta, esta vez con el Auckland City, tras el 1-1 en los 90 minutos y el 4-2 en los tiros del punto penal. Así la máquina se conformó con el cuarto lugar, empatando lo hecho por los clubes mexicanos América, Pachuca y Atlante. Racha negativa. Tras el superliderato del Clausura 2014 y el título de CONCACAF en 2014, Cruz Azul ingresó en una mala racha, no logró calificar a la liguilla durante 3 años, es decir, 6 torneos. El segundo semestre del 2014 fue desastroso, en el Apertura 2014, quedó ubicado en el lugar 13 de la tabla general, además de ser eliminado en fase de grupos de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2014-15. En el Mundial de Clubes, obtuvo un decoroso cuarto lugar. Para el Clausura 2015 peleó la calificación hasta la última jornada, donde una derrota por 0-2 ante la UDG y un empate de Santos ante Puebla lo dejó en la orilla como noveno general, eliminado por diferencia de goles, con 25 puntos. Tras este par de malos torneos, Luis Fernando Tena dejó de ser el técnico y llegó a su relevo Sergio Bueno para el Apertura 2015. Con Bueno, se vio uno de los peores planteles en torneos cortos, y apenas en la jornada 10, tras caer 2-1 ante Puebla, fue cesado. El nuevo estratega sería Tomás Boy, quien no lograría levantar ese torneo y Cruz Azul culminó 14avo general con apenas 20 puntos. En la Copa MX, llegaron a cuartos de final, donde el León los eliminó. El Clausura 2016 sería el primero con Boy al frente desde un inicio. Fue un torneo lleno de altibajos. En Copa lograron el liderato de la fase de grupos, pero caerían en semis ante el Necaxa, 2-3 en el Estadio Azul. Mientras que en la Liga, la irregularidad fue la constante. Fue así como llegó a la jornada 17 con la posibilidad de calificar, en sus manos. Tigres era tanto el rival en turno, como también el rival directo en la lucha por calificar, el equipo que ganara sería el calificado.
Pese a que la máquina era local, los regios lograron imponerse por goleada, 0-3 y dejaron a los celestes nuevamente sin liguilla. Nuevamente, para el Apertura 2016 Cruz Azul tendría un nivel bajo. Cayó eliminado en cuartos de final de la Copa ante Querétaro. En la Liga, tras malos resultados y una ya nula simpatía con la afición, Boy renunció al banquillo celeste tras perder ante Puebla, 1-2 en la jornada 14. El torneo finalizó con Joaquín Moreno como técnico interino, quien ya no pudo revivir al equipo que con 19 puntos, acabó en la posición 14. Paco Gémez llegaría como nuevo timonel en el Clausura 2017. Tras un mal inicio en el torneo copero, Cruz Azul se sobrepuso y llegó hasta las semifinales donde caería ante Morelia por 1-0. En el torneo de Liga, de nueva cuenta aparecería la irregularidad, y debido a ello, el equipo quedó por sexta ocasión consecutiva relegado de la fiesta grande, con 21 unidades en el puesto 11. Fue para el Apertura 2017 cuando cortaría esta mala racha. El equipo de Gémez no fue tácticamente exquisito, pero con el estilo de garra y unidad que imprimió el DT español, logró sacar puntos y fue así como en la última jornada derrotaría en la cancha del Azul a Veracruz con solitario gol de Felipe Mora y volvería a una liguilla como sexto lugar general con 27 puntos. En cuartos de final enfrentaría al América, en una serie tan trabada que culminó con un 0-0 global, que calificó a semifinales a los azulcremas por el criterio de posición en la tabla, y dejó a los celestes en el camino, lo que fue un duro golpe, pues fue también el América quien los eliminó de la copa de ese torneo, en octavos de final. Al finalizar el 2017, Gémez no renovó con el club y se marchó envuelto en peleas con la prensa deportiva mexicana, aunque con el apoyo de un gran sector de la afición. A su reemplazo llegó Pedro Caixinha. Regresó al protagonismo. Con Pedro Caixinha al mando, el torneo Clausura 2018 fue de reestructuración para Cruz Azul, si bien tampoco se consiguió calificar, se comenzó a implementar su estilo de juego. El Apertura 2018 representó un cambio radical para la gestión directiva y plantilla, ya que el equipo regresó a ejercer localía el Estadio Azteca, se incorporó Ricardo Peláez como director deportivo, teniendo facultad de decidir sobre contrataciones importantes, teniendo como objetivo prioritario obtener el campeonato de liga, ya sea en el corto y mediano plazo, y devolverle la grandeza deportiva al club para disputarle la hegemonía a los Tigres, Monterrey y su eterno rival el América. Llegaron como refuerzos importantes Pablo Aguilar, Igor Lichnowsky, Iván Marcone, Elías Hernández, Milton Caraglio y Roberto Alvarado, los cuales dieron resultados inmediatos, perfilando a Cruz Azul como líder general de la competencia. En la Copa MX Apertura 2018, gana su 4-2 trofeo derrotando al Monterrey en su propia casa para coronarse. Ya en liguilla, supera en cuartos de final al Querétaro por victoria de 2-0 como visitante en la Corregidora y con empate a un gol en el Azteca. En la semifinal enfrenta al Monterrey, quien buscaba revancha de la final de Copa, ganando la ida por 1-0 con gol de Rodolfo Pizarro. En la vuelta, Cruz Azul gana apretadamente 1-0 con gol de Milton Caraglio, quien se sobrepuso a un penal fallado en el partido, avanzando por el criterio de posición en la tabla para llegar a una nueva final de nueva cuenta contra el América, buscando la revancha de la final del Clausura 2013. En la ida, prevaleció la paridad con empate a 0, pero en el juego de vuelta la máquina volvió a sucumbir ante su eterno rival por 0-2, con 2 tantos de Edson Álvarez, obteniendo un nuevo subcampeonato de liga. Para el Clausura 2019 los celestes tuvieron un inicio flojo, pero lograron mejorar en las últimas jornadas para terminar como cuarto sitio general de la tabla. En cuarto se enfrentó nuevamente al que ha ejercido dominación sobre ellos en esta década, el América, quien eliminó nuevamente a Cruz Azul por global de 3-2, en la ida los azulcremas se impusieron 3-1, aunque en el juego de vuelta la máquina rompió la maldición de 16 partidos consecutivos de no poder vencer a las Águilas en liga al ganarles 1-0, con tanto de Jonathan Rodríguez. Previo a la Apertura 2019,
la Máquina ganó la Supercopa MX 2019 ante el conjunto del Necaxa en el StubHub Center. Con goles de Milton Caraglio, Elías Hernández, Edgar Méndez y Juan Escobar, Cruz Azul derrotó 4-0 a los Rayos y conquistó su título oficial número 21, colocándose como el tercer equipo mexicano con más títulos oficiales, solo por debajo de Guadalajara con 26 y el América con 35. La Máquina volvió a iniciar irregularmente el torneo Apertura 2019, y en la jornada 8 Cruz Azul empataría contra Guadalajara a un gol. El 1 de septiembre, los directivos de Cruz Azul se reunieron para decidir la salida de Pedro Caixinha. El 6 de septiembre, por diferencias con los directivos Víctor Garcés y Alfredo Álvarez Cuevas, Ricardo Peláez renunció al cargo de director deportivo, llegando como director técnico Robert Siboldi. Con Siboldi al mando, Cruz Azul enfrentó a los Tigres y los derrotó en la final de la primera edición de la Leagues Cup. Sin embargo, en el torneo de Liga, el equipo no lograría levantar y culminaría el mismo como 12avo general con 23 puntos. Tal vez la única gran alegría para los celestes llegó en la jornada 13, cuando golearon por 5-2 al América. Previo al Clausura 2020, Jaime Ordiales asumió la dirección deportiva del equipo, puesto que estaba vacante desde la salida de Peláez y se mantuvo a Siboldi como estratega. La Máquina comenzó el torneo con tropiezos ante Atlas y Atlético de San Luis, lo que generó dudas en la plantilla cementera. Sin embargo, desde la jornada 3 se enracharía y conseguiría 8 duelos sin perder, incluyendo 6 victorias consecutivas. En la fecha 10, se enfrentaría al América y lo vencería 0-1 con anotación de Jonathan Rodríguez y con José de Jesús Corona atajando un penal en el último minuto del partido. Ese partido sería el último disputado ese torneo, pues llegó a México la pandemia de COVID-19, lo que provocó que el Clausura 2020 fuera en un principio suspendido y posteriormente finalizado de manera anticipada, lo que hizo que el título de la Liga MX fuera declarado desierto. Al momento de la suspensión del torneo, Cruz Azul marchaba como líder general del torneo con 22 unidades y con el Cabecita Rodríguez como líder de goleo con 9 anotaciones. Este par de logros, si bien no fueron oficiales, quedaron como una anécdota del buen torneo que jugaba la Máquina. Lo que sí quedaría pendiente pero sin fecha, sería la Liga de Campeones de la CONCACAF 2020, donde Cruz Azul participaba y ya había superado la ronda de octavos de final. La actividad futbolística en México se reanudaría en el Apertura 2020, que cambiaría de nombre a Gaardunoins 2020. La Máquina se colocaría desde inicio como uno de los grandes contendientes, por el buen Clausura 2020 que había realizado en las jornadas que se disputaron, así como también por haber ganado el torneo amistoso Copa GNP por México, que marcó el regreso del fútbol a las canchas mexicanas, tras varios meses de pausa. El Gaardunoins 2020 sería bueno a secas para Cruz Azul. Si bien, acabó como 4 grados general, asegurando liguilla de manera directa y evitando el repechaje, la Máquina tuvo lapsos grises, sobre todo al final del torneo, donde llegó a perder 4 de sus últimos 5 compromisos. En cuartos de final, su rival serían los Tigres de la UANL. Los celestes derrotarían como visitantes a los felinos por 1-3 en la ida, y para la vuelta, caerían 0-1 en la cancha del Azteca. Sin embargo, Cruz Azul no tuvo muchos problemas para meterse a semifinales, donde se encontraría con los Pumas de la UNAM. La ida en el Azteca fue un festín de goles celestes, un 4-0 que parecía había dejado sentenciada la eliminatoria, pero no fue así. La vuelta en CU culminó con idéntico marcador pero esta vez favorable a los felinos, que con el 4-4 global, avanzaron a la gran final por la posición en la tabla, que los favorecía sobre los cementeros. Tras esta sorprendente eliminación del Gaardunoins 2020, Robert Dante Siboldi renunció a su cargo como entrenador azul y la Máquina tuvo que viajar a Estados Unidos para encarar el regreso de la Conca Champions 2020 con Luis Armando González como entrenador interino. El trago amargo vivido en la liga unos días antes, le pasó factura a la Máquina y cayó eliminada ante Los Ángeles Fútbol Club en el Exploria Stadium de Florida. La tan ansiada novena
Tras un final de 2020 para el olvido, Cruz Azul tuvo que reorganizarse de inmediato, con miras al Gaard 1 e Ins Clausura 2021. En primera, se nombró a Juan Reynoso como nuevo director técnico. Reynoso, como jugador, formó parte del plantel cementero que había conseguido el título de Liga en el invierno 97. También arribó al club Álvaro Dávila, quien ejerció el puesto de presidente ejecutivo de la máquina. Dávila fue quien optó por llevar a Reynoso como a la dirección técnica. Cruz Azul debutó en ese torneo cayendo ante Santos Laguna por 1-0. Para la fecha 2, volvió a sucumbir, esta vez como local, 0-1 ante el Puebla. Fue para la tercera jornada cuando los celestes conseguirían sus primeros puntos del certamen, al vencer a domicilio a los Tuzos del Pachuca, 0-1. A partir de ahí, todo dio un giro positivo para Cruz Azul. Ese triunfo fue el primero de una racha de 12 victorias consecutivas que consiguió el equipo. Este es un récord de la Liga MX. La racha terminó hasta la jornada 15, cuando Cruz Azul empató 1-1 ante el América. Pese a que no pudo extender más su sorprendente racha de victorias, la máquina se las arregló para no volver a caer en la fase regular, llegando así a la liguilla con 15 partidos sin derrota, siendo además el superlíder del torneo con 41 puntos en 17 encuentros, para una efectividad del 80%. Esto representa otro récord del fútbol mexicano. Previo al inicio de la fase final de la Liga MX, Cruz Azul tuvo también actividad en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021. En octavos de final, había ya superado al Arcaie FC de Haití con global de 8-0, y en cuartos, eliminó al Toronto FC de Canadá por 4-1 global. En los cuartos de final del Gaard 1 e Ins Clausura 2021, su rival serían los Diablos Rojos del Toluca. La ida en el estadio Nemesio 10 representó la primera derrota de la máquina en prácticamente 4 meses, al caer 2-1, y obligando a los celestes a tener que remontar en la vuelta en el Azteca. Y así ocurrió, con anotaciones de Brian Angulo, Cabecita Rodríguez y Santi Jiménez, Cruz Azul logró un triunfo de 3-1, para un 4-3 global, que le otorgó su pase a semifinales. En semis enfrentarían al Pachuca. La ida en el Estadio Hidalgo culminó sin anotaciones. Para la vuelta, Cruz Azul hizo un gran partido, frenando el ataque de los Tuzos y llevándose además el encuentro con solitario gol de Santiago Jiménez, para meterse a la final del Gaard 1 e Ins Clausura 2021. La gran final sería entre Cruz Azul y Santos Laguna. La ida sería en el Estadio Corona de Torreón. En ella, el conjunto lagunero fue ligeramente superior a los celestes en el trámite, pero como en varios encuentros del torneo, la defensa azul lució sólida y mantuvo el 0 en su portería, mientras que a la ofensiva, una excelente jugada individual de Luis Romo terminó con el 0-1 para los celestes, marcador definitivo en ese partido. La vuelta tuvo como escenario el Estadio Azteca. Santos, con la necesidad de igualar el global, tomó la iniciativa del encuentro. Cruz Azul apostó en el primer tiempo por mantener la ventaja que había obtenido en la ida. Sin embargo, no lo consiguió y al minuto 37, los laguneros abrieron el marcador por conducto de Diego Valdés, igualando el global a 1. Para la segunda mitad, Cruz Azul salió con una actitud más ofensiva. Su recompensa llegó al 51 cuando un contragolpe cementero culminó con Yosimar Yotun asistiendo a Jonathan Rodríguez, para que el Cabecita hiciera el empate 1-1 y le devolviera la ventaja en el global a la máquina. A partir de ahí, el encuentro se volvió de ida y vuelta, con Santos intentando crear jugadas de peligro y Cruz Azul contragolpeando, tratando de finiquitar la eliminatoria. Pese a ello, el marcador no se movió más. Fue así como después de 23 años y medio, Cruz Azul se volvió a coronar como campeón de la Liga MX. El 9º título liguero para el conjunto cementero. Fecha: 30 de mayo de 2021. El título de Liga del Gaard 1 e Ins Clausura 2021 le concedió a Cruz Azul el boleto para disputar el campeón de campeones de la temporada 2020-21 ante el campeón del Gaard 1 e Ins 2020, el Club León.
El partido se disputó en territorio estadounidense, unos días antes del inicio de la Apertura 2021, dando inicio a la temporada 2021-22. Un partido muy parejo en la primera parte, con algunas ocasiones para ambos equipos, que se definió en la segunda mitad del encuentro, con un doblete de Jonathan Cabecita Rodríguez. La expulsión del mediocampista cementero Yosimar Yotun y un gol de Ormeño a favor de la Fiera complicaron el panorama, pero no evitaron que Cruz Azul ganara el encuentro y se coronara campeón de campeones por tercera ocasión en su historia, y por primera vez desde 1974. Este fue el segundo título en la historia de la máquina conseguido en el Dignity Health Sports Park de Estados Unidos. Para el segundo semestre de 2021, Cruz Azul enfrentaría las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2021 ante el CF Monterrey, además de tener la encomienda de defender su título de liga en el torneo Grita México Apertura 2021. El club no realizó grandes fichajes, apostando más a la continuidad de la base del cuadro que logró el campeonato. Sin embargo, a lo largo de todo el semestre, las lesiones, las suspensiones y sobre todo, los llamados a selección, tanto de jugadores nacionales como internacionales por las múltiples fechas FIFA, hicieron que Cruz Azul padeciera para contar con plantel completo. En agosto, el primer duelo de las semis del torneo de CONCACAF se realizó en la cancha del estadio BBVA. Ahí, los Rayados se impusieron 1-0, obligando al cuadro cementero a tener que remontar en el Estadio Azteca. Un mes después, en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, se disputó la vuelta. Las circunstancias de la eliminatoria provocaron que los cementeros buscaran el gol desde el inicio, dejando espacios en la defensa, los cuales fueron aprovechados por la ofensiva del cuadro regio, que se dio un festín. Lejos de una remontada, el marcador favoreció al Monterrey por 1-4, para un contundente 1-5 global. En el torneo de liga, la máquina tendría un desempeño muy irregular. Los celestes cosecharon 22 unidades, producto de 5 triunfos, 8 empates y 4 derrotas, culminando como octavo lugar de la tabla general, debiendo jugar la reclasificación a la liguilla contra el noveno general, el CF Monterrey. El encuentro único se llevó a cabo en el Estadio Azteca, aunque sin público, por un veto ocasionado por la aparición del grito homofóbico en el encuentro anterior de Cruz Azul como local, ante León. Desde los primeros minutos, Rayados se hizo del dominio del partido y apenas al 26, ya ganaban 0-2. El cuadro celeste intentó reaccionar con un gol de Yotun por la vía del penal, al 31. Sin embargo, para el segundo tiempo, el cuadro regio supo definir la eliminatoria y convertirla en goleada, pues con otro 1-4, dejó a la máquina en el camino de otro torneo en el mismo semestre. Reestructuración tras el título. Después de un cierre de 2021 muy a la baja, vino una sacudida importante en el plantel. Cruz Azul sufrió la baja de hasta 12 futbolistas, entre los que destacaron Jonathan Rodríguez, Luis Romo, Orbelín Pineda, Roberto Alvarado, Guillermo Fernández y Yosimar Yotun, pilares en la obtención del título de la liga. A cambio de tantas salidas, 8 futbolistas arribaron a la institución: Cristian Tabó, Alejandro Mayorga, Uriel Antuna, Charly Rodríguez, Eric Lira, Luis Ibram, Iván Morales y Ángel Romero. En el primer semestre de 2022, el principal objetivo del equipo era conquistar la Liga de Campeones de la CONCACAF, torneo en que Cruz Azul participaba por tercer año consecutivo. En la Liga MX, los cementeros tuvieron un buen inicio en el torneo Grita México Clausura 2022, al conseguir 3 triunfos y un empate en las primeras 4 fechas. Sin embargo, en adelante todo dio un giro negativo. El 10 de febrero se dio la sorpresiva salida de Álvaro Dávila de la institución, regresando Jaime Ordiales a desempeñar el cargo de director deportivo. A la llegada de Dávila a Cruz Azul, este relegó cada vez más de sus funciones a Ordiales, pese a que en un principio desempeñaban cargos diferentes. La máquina tendría un torneo de pesadilla como local. En la fecha 5, caería en casa ante el Necaxa.
La derrota ante los Rayos sería la primera de 3 de manera consecutiva en la cancha del Azteca en Liga. A la par que eso ocurría, la máquina comenzó su aventura en la Conca Champions 2022 enfrentándose al Four FC de Canadá en los octavos de final. Tras ganar 0-1 la ida en suelo canadiense y culminar la obra en el Estadio Azteca 3-1, los celestes avanzaron a cuartos de final con global de 4-1. En cuartos se medirían a otro cuadro canadiense, el FC Montreal. La ida en el Azteca se la llevaría Cruz Azul por 1-0. La vuelta en Montreal terminaría con empate a 1. Así, con global favorable por 2-1, la máquina se metía a las semifinales del certamen. En el Clausura 2022, Cruz Azul mantendría un paso irregular, además de que el plantel muy limitado hacía cada vez más complicado conseguir buenos resultados en ambos torneos. En la jornada 10, por fin volvería a ganar como local en la liga, al derrotar 2-1 a los Pumas de la UNAM. Justamente, el cuadro de la UNAM sería el rival cementero en las semifinales del torneo de CONCACAF. La ida se llevaría a cabo en CEU. Con doblete de dinero los felinos se llevaron una ventaja de 2-1. Por la máquina, descontó Cristian Tabó y puso a soñar con la remontada en el Estadio Azteca. La vuelta tendría un previo terrorífico para el cuadro celeste, pues a pocas horas de disputarse el duelo, Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Juan Reynoso, fue detenido por las autoridades, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque unos días después sería absuelto completamente. Pese a ello, fue separado del plantel de manera inmediata a su detención. Con ese duro golpe, el cuadro azul salió a la cancha, en búsqueda de la final. El partido se convertiría en un ida y vuelta con oportunidades para ambos equipos. Sin embargo, el marcador no se movió y gracias al 2-1 de la ida, el conjunto universitario avanzó a la final y dejó en el camino a los cementeros. Ya eliminado de la Conca Champions, con una crisis de gol y sin uno de sus mejores jugadores, Charly Rodríguez lesionado el resto del torneo, así como la lenta recuperación de su arquero titular Chuy Corona, Cruz Azul debió afrontar el resto del Clausura 2022. En la fecha 14, los celestes recibieron al CD Guadalajara, cayendo 0-1 e iniciando otra crisis de resultados como local. En la jornada 16, recibirían al Atlético de San Luis, cayendo de nueva cuenta por el mismo marcador de 0-1. Pese al bajo nivel mostrado en las últimas jornadas, la máquina llegó a su último duelo del torneo regular con la posibilidad de clasificarse a la liguilla de manera directa. El duelo sería en la cancha del Estadio Azteca, aunque Cruz Azul sería el visitante administrativamente, pues su rival sería el América. El partido terminaría igualado a 0 y condenó a los celestes a jugar la reclasificación. Cruz Azul sería octavo general, teniendo que enfrentar como local al noveno general, que se trataba del Necaxa en partido único por el boleto a cuartos de final. El partido fue flojo en su primera parte, pero explotó para la segunda mitad. Al 55, Juan Escobar abrió el marcador a favor de la máquina y parecía encaminar de manera no tan precipitada a los cementeros a la fiesta grande, que incluso tuvieron para hacer el segundo en algunas oportunidades. Sin embargo, al 88 Aguirre empató el partido y lo mandó a penales. En los penales, Ángel Romero, Adrián Oldrit y Luis Seibram cobraron y anotaron para Cruz Azul, mientras que en la portería, Sebastián Jurado se convirtió en el héroe azul al atajar 2 disparos para darle el pase a la máquina por 3-1. Cruz Azul se mediría a los Tigres de la UANL en los cuartos de final. La ida en el Azteca se la llevó el conjunto felino por 0-1, obligando a la máquina, que carecía de gol, a marcar por lo menos un par en el Volcán. La vuelta en San Nicolás sería trepidante. Al minuto 19, Tabó pondría en ventaja a los cementeros por 0-1. A partir de ahí, Tigre se adueñó del trámite del partido, pero las acciones de mayor peligro fueron por parte del bando celeste, quienes incluso metieron un par de balones al palo por conducto de Jiménez Morales. El marcador no se movió más y la máquina cayó eliminada en cuartos de final. Tras los malos resultados en la temporada 2021 a 2022 y una clara enemistad con el director deportivo Jaime Ordiales,
El 18 de mayo, Juan Reynoso dejó de ser el director técnico de Cruz Azul, 3 días después de la eliminación del Clausura 2022. Su relevo sería el técnico uruguayo Diego Aguirre. El 29 de mayo finalizó el Grita México Clausura 2022 con el conjunto del Atlas coronándose ante los Tuzos del Pachuca y consiguiendo el bicampeonato, por lo que la Liga MX le otorgó de manera automática el campeón de campeones al conjunto rojinegro sin la necesidad de disputarse el partido. No obstante, la Liga MX informó que el partido por el campeón de campeones debía jugarse sí o sí, aunque no se encontrara el título de por medio. Por lo que la resolución de la Liga fue que el Atlas se enfrentara al campeón de campeones anterior, el Cruz Azul que había ganado la edición 2021. El 9 de junio la Liga MX informó que el partido entre celestes y rojinegros sí tendría un título oficial de por medio, creándose así la Supercopa de la Liga MX, torneo que se disputará entre los últimos dos campeón de campeones, en caso de que un equipo se corone bicampeón de liga en la misma temporada. El 26 de junio, en la cancha del Dignity Health Sports Park se disputó la primera edición de esta nueva Supercopa. Partido trabado que se abriría al 41 con gol de tiro libre de Aguilera a favor del Atlas. El empate caería en tiempo de compensación de la primera mitad, con gol de Santiago Jiménez en tiro de esquina. En la segunda parte, Ángel Romero puso en ventaja a la máquina al 63 y la encaminaba al título. Sin embargo, en tiempo de compensación, Quiñones igualó el marcador a 2 y mandó el partido a penales. En la tanda de penales, Ángel Romero, Cristian Tabó, Charly Rodríguez y Santiago Jiménez marcaron por el conjunto cementero, errando únicamente Juan Escobar. Por el conjunto atlista Flores y el mismo Quiñones fallaron en sus cobros y con ello, Cruz Azul se impuso 4-3 en penaltis para conseguir el 24º título oficial en su historia. Sin embargo, en Liga al mando de Diego Aguirre, pues si bien comenzaría su andar por el torneo Apertura 2022 con victoria ante Tigres, después sufriría con 2 derrotas consecutivas, frente a Pachuca y Atlas. Tras 2 empates, frente a Puebla y Atlético San Luis, la trayectoria de Diego Aguirre se descarrilaría en 4 derrotas consecutivas más, incluyendo una polémica derrota frente a Toluca 3-2 donde el VAR pesó mucho en las decisiones arbitrales y una dolorosa derrota frente al América al son de 7-0 siendo la mayor goleada que ha recibido el conjunto azul en su historia. Datos del club. Era profesional. Temporadas en Primera División, 87. Temporadas en Segunda División o Primera División A, 4. Liguillas por el título, 58. Finales por el título, 17. Superlideratos, 14. Descensos a Segunda División o Primera División A, 0. Ascensos a Primera División, 1. Posición final más repetida, 1 grado. Mejor puesto en Primera División. En torneos largos, 1 grado. En torneos cortos, primero. Peor puesto en Primera División. En torneos largos, 18 grados de 20 equipos, 1989 a 90. En torneos cortos, 18 grados de 18, Clausura 2009. Mayor goleada conseguida. En torneos nacionales, 8-2 frente a Toros Neza. En torneos internacionales, 12-2 frente al Leslie Verdes en la Copa de Campeones de la CONCACAF 1988 y 11-0 contra el Seattle Sounders en la Copa de Campeones de la CONCACAF 1996. Mayor goleada recibida. En torneos nacionales, 7-0 frente al América. En torneos internacionales, 1-6 frente al Fénix en la Copa Libertadores 2003. Más puntos en una temporada. En torneos largos, 56. En torneos cortos, 41. Mayor racha de partidos sin perder. 19. Mayor racha de partidos sin perder como local, 47. Mayor número de goles marcados en una temporada. En torneos largos, 91. En torneos cortos, 41. Más triunfos en una temporada,
22. Más triunfos como visitante en una temporada, 11. Más juegos sin recibir gol, 5. Más victorias consecutivas, 12. Más empates consecutivos, 5. Más derrotas consecutivas, 6. Más empates en una temporada, 17. Más derrotas en una temporada, 13. Más juegos seguidos sin ganar, 11. Menos victorias en una temporada, 2. Menos empates en una temporada, 0. Menos derrotas en una temporada, 1. Jugador con más goles en una temporada, Carlos Hermosillo con 35 en 1994-95. Máximo ganador de títulos. Jugador, Fernando Bustos, 11 títulos, y 1973-74, CONCACAF Liga Campeones 1969, 1970 y 1971. Director técnico, Raúl Cárdenas, 11 títulos y 1973-74, CONCACAF Liga Campeones 1969, 1970 y 1971. Participaciones internacionales. En negrita se muestran las ediciones en las que el equipo fue campeón. Estadios. 10 de diciembre. Ubicado en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, Estado de Hidalgo, es un estadio multiusos construido en 1964 que actualmente alberga a los equipos filiales de Cruz Azul. El estadio tiene una capacidad de 17.000 aficionados. Este inmueble fue el primer recinto que el equipo usó en Primera División, de 1964 a 1971. En él consiguió sus 2 primeros títulos de Liga y 1 de Copa México en 1996 a 97. A pesar de abandonar el estadio, el equipo lo mantuvo como sede alterna, disputando en él múltiples encuentros oficiales, especialmente de la Copa México, la Copa de Campeones de la CONCACAF y algunos de Liga en situaciones extraordinarias, como vetos, cambios de horario o empalme con otros eventos. Incluso jugó aquí varios partidos como local en los torneos Pro de 1985 y México 1986, alternando con el Estadio Corregidora Azteca. Es en este escenario donde el club vivió los momentos más trascendentes de su historia. Su mudanza se produjo en el inicio de la temporada 1971 a 72, luego de las gestiones del presidente de la institución Guillermo Álvarez Macías para que los equipos capitalinos aceptaran el traslado. La mudanza era parte de la planeación institucional para el crecimiento y desarrollo del club. De hecho, los momentos de éxito en el inmueble comenzaron antes de la mencionada mudanza, como cancha neutral. El 2 de marzo de 1969 ganó ahí la Copa México 1968 a 69 al vencer en la final 2-1 a Monterrey. De la misma forma, el 30 de septiembre de ese mismo año, obtuvo su primer título internacional, al vencer 1-0 al Comunicaciones en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 1969. En esta ocasión el Azteca albergó el encuentro a solicitud del club, al carecer el estadio 10 de diciembre de las condiciones para escenificar una final internacional. Su partido de debut como local formalmente ocurrió el 6 de noviembre de 1971 dentro de la jornada 2 de la campaña 1971 a 72. Perdió 3-1 ante Monterrey. Octavio Muciño realizó la primera anotación del equipo en su nueva casa. Considerando solo las finales disputadas en este escenario, Cruz Azul ganó 5 campeonatos de Liga, 1 de Copa México, 1 de Campeón de Campeones y 2 de Copa de Campeones de la CONCACAF. Además perdió 2 finales de Liga, en 1994 a 95 contra Necaxa y Apertura 2018 contra América, otra más como visitante administrativo en la Liga 1988 a 89 ante América y frente al mismo rival en la Copa México 1973 a 74. También cayó en el duelo por el Campeón de Campeones 1972 a 73 con León. Luego de no renovar su contrato, se mudó a partir del invierno 1996 al renombrado Estadio Azul, ocupando el lugar de Atlante, que a la vez había retornado al Azteca.
El último partido de su primera etapa fue 17 de abril de 1996 en el duelo de ida de los cuartos de final de la temporada 1995-96, cayendo 0-3 ante América. Sin embargo, nuevamente ejercería como local en 3 encuentros de la Copa Libertadores 2001 y 1 de la Copa Libertadores 2003. En el primer torneo disputó la final de ida ante Boca Juniors y perdió el duelo 1-0. Debido a la finalización y no refrendo de contrato con los propietarios del Estadio Azul, el equipo regresó al recinto para jugar a partir de la Apertura 2018, siendo su primer partido el 21 de julio de 2018 ganado 3-0 a Puebla. Al igual que en la primera campaña de su primera etapa, disputaría la final de liga en su retorno, no obstante, a diferencia de aquella ocasión, esta vez perdió contra el América con global 2-0 y siendo local en el juego de vuelta. Sería justamente en el Estadio Azteca donde el equipo rompería su racha de 23 años sin título de liga, cuando el 30 de mayo de 2021 disputó el juego de vuelta de la final del Clausura 2021. Santos, el equipo rival, al minuto 37, los visitantes abrieron el marcador por conducto de Diego Valdés, igualando el global a 1. Posteriormente, al 51 un contragolpe cementero culminó con Yosimar Yotun asistiendo a Jonathan Rodríguez, para que éste hiciera el empate 1-1 y le devolviera la ventaja en el global a la máquina, así se obtendría el 9º título liguero para el conjunto cementero. Azul 1996-2018. El estadio está ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, tiene una capacidad para 36.681 personas. Fue diseñado por el arquitecto Modesto Cerroyan, e inició su construcción en 1944 como parte del proyecto urbanístico denominado Ciudad de los Deportes ideado por Neguib Simón. Fue inaugurado el 6 de octubre de 1946 con el nombre de Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. En 1983 adoptó el nombre de Estadio Azulgrana, al convertirse en la sede del Atlante, ya que este equipo lleva esos colores. En 1996 pasó a llamarse Estadio Azul, desde que el Club Cruz Azul lo convirtió en su sede. Entre 2000 y 2001 el estadio fue utilizado conjuntamente por Cruz Azul y Atlante, hasta que en 2002 este último se trasladó al Estadio Nesa 86. Su primer partido ocurrió el 10 de agosto de 1996 dentro de la jornada 1 del invierno 1996, venciendo 3-0 a Toros Nesa. Carlos de Oliveira anotaría el primer tanto como local en este escenario. Aunque el equipo se mantuvo como protagonista de las distintas competencias en las que participó, y considerando solo los partidos finales disputados en el azul, el club nunca conquistó un título aquí. Por el contrario, cayó como local en la disputa por el campeonato en los juegos de vuelta de las finales de Liga en invierno 1999 y Apertura 2009 ante Pachuca y Monterrey respectivamente. En el lapso que ocupó el estadio, se coronó en otros escenarios: Estadio 10 de diciembre, Mateo Flores, Robert F. Kennedy, Nou Camp, Andrés Quintana Roo y Nemesio 10. En agosto de 2015 se anuncia un cambio de sede debido a la finalización del contrato de renta entre los propietarios del inmueble y la directiva del club, anunciándose además la demolición del mismo para la construcción de un centro comercial. Se anunció que el club volvería al Estadio Azteca, la cual fue su casa de 1971 a 1996, mientras se decide un proyecto para edificar un nuevo complejo. Disputó su último partido el 21 de abril de 2018 recibiendo a Monarcas Morelia, ganando los locales por 2-0, en duelo correspondiente a la jornada 16 del Clausura 2018. Afición. Las Celestes. El club cuenta con su club de animadoras oficiales, las cuales fueron incluidas como parte de la institución desde el 2004, desde ese momento, fungen como porristas en las actuaciones del club en sus partidos de local, antes y en el medio tiempo. Las Celestes forman parte del club. Y son el único equipo mexicano que tiene como parte de su grupo a sus animadoras oficiales. Sobrenombres. Cruz Azul posee una rica variedad de sobrenombres que a lo largo de su historia, se enumeran cronológicamente.
Cementeros, por consecuencia de la afiliación a la cementera Cruz Azul, el primer apodo se refiere directamente a los trabajadores de la empresa, ya que el equipo en sus orígenes se conformó con ellos. Con el paso de los años, el concepto se extendió no solo a los que laboraban en la cooperativa, sino a los trabajadores de la construcción en general. Liebres, cuando el equipo ascendió a la primera división a mediados de los años 60, el plantel mostraba un estilo de gran velocidad y despliegue físico, aunado a que se utilizaba mayormente el uniforme de color blanco. Por dichas características, los aficionados compararon a los jugadores de esos años con las liebres que abundaban en la localidad, el apodo se arraigó, y hasta la fecha se sigue utilizando una liebre antropomorfa para representar a Cruz Azul. Muchos aficionados creen que la mascota es un conejo, pero la directiva ha decretado oficialmente que se trata de una liebre. La máquina, este sobrenombre se alimenta de varias fuentes de inspiración. Primero, se basó en un ferrocarril que salía de la antigua Yazoo hacia la Ciudad de México. Como el equipo se mudó a principios de los años 70 al Estadio Azteca y mostró un fútbol espectacular, dominante y efectivo, se conjugó con la imagen de una locomotora que arrasaba a sus rivales en la cancha. Quien bautizó a Cruz Azul con el sobrenombre de la máquina fue el cronista Ángel Fernández Rugama. Otra posible fuente de inspiración pudo ser la comparación de este equipo con el River Plate argentino de finales de los 40. Del apodo de la máquina, provienen los derivativos máquina celeste, máquina azul o máquina cementera. Mascota. A finales de los años 60 y durante toda la década de los 70, un equipo marcó época. El Cruz Azul, conjunto surgido en 1927 en el estado de Hidalgo, instalado desde 1971 en la Ciudad de México, comenzó a crear su propia historia al ganar 7 títulos en 12 años. Como el equipo desde sus inicios ha pertenecido a la cementera del mismo nombre, cuando en los anuncios publicitarios de esa compañía aparecía una liebre corriendo mientras el eslogan hablando del secado del cemento comentaba, rápido como un blanco, sus seguidores adoptaron de inmediato al conejo como la mascota oficial, sin serlo, del equipo surgido en Yazoo, Hidalgo. En los partidos comenzó a aparecer un aficionado vestido con el disfraz de un conejo blanco, luego azul y como reguero de pólvora se le asoció como mascota del conjunto, a tal grado, que en los diarios, los caricaturistas, lo representaron así por mucho tiempo. También en el Estadio Azteca, en las tribunas se oía un claxon con el sonido característico del ferrocarril y el comentarista Ángel Fernández, ágil de mente, luego de escuchar el sonido canoro, dio en llamarle la máquina celeste a aquel conjunto que jugaba aceitadito, como una locomotora. Esa máquina, deleitó a toda una generación de aficionados que veían jugar con gusto a la escuadra de Marín, Calimán, Quintano, Bustos, Victorino, Pulido, Vera, Muciño y compañía. El mismo cronista, Ángel Fernández, que convertía cualquier partido aburrido en el encuentro más colorido de la historia, escribió el himno que es tan característico del conjunto, Cruz Azul, la máquina azul. En 2013 se definió el nombre de la mascota. La gente la conoce como liebre blue. Uniforme. Local, camiseta azul con un patrón de escudos del club, detalles rojos y blancos, pantalón y medias azules con detalles rojos y blancos. Visitante, camiseta blanca con un patrón de escudos del club, detalles rojos y azules, pantalón y medias blancas con detalles rojos y azules. Alternativo, camiseta negra con detalles azules y blancos, pantalón negro con detalles azules y blancos y medias negras. El primer diseño de indumentaria fue una camisa blanca en su totalidad. No fue hasta el ascenso en 1964 que se comenzó a utilizar la camisa azul para el uniforme titular y se mantuvo la blanca para el uniforme visitante. Durante los años siguientes se empezó a utilizar lo que formaría el uniforme característico del equipo, con un uniforme titular con una camisa azul, short blanco y calceta azul, por otro lado, un uniforme alternativo con una camisa blanca, short azul, y calceta blanca, aunque varió en algunas ocasiones.
Durante los primeros 25 años en el máximo circuito el diseño se mantuvo relativamente constante, con algunas variaciones en el color, el cuello y las mangas. Fue hasta la llegada de la publicidad en 1992 que los shorts comenzaron a cambiar en su diseño, pero en el color de la camiseta se mantuvo un tono azul relativamente idéntico. Con la llegada del nuevo milenio, el uniforme estuvo cambiando notoriamente casi cada fin de temporada. Uniformes anteriores. 2012-122202021920120192018192016172015162015 Mundial de Clubes 2014-2013-14-2012-2013-2011-2012-2011. Proveedores y patrocinadores. A continuación se detalla una tabla con todos los fabricantes y patrocinadores que ha tenido el club desde 1992, en orden cronológico. Jugadores. El mexicano Carlos Hermosillo es el máximo goleador del club con un total de 198 goles, 65 más que Horacio López Salgado, quien lideraba el registro hasta el torneo verano 1998. Cabe destacar al uruguayo Jonathan Rodríguez al ser el último campeón de goleo del equipo con un total de 12 goles, producidos en el torneo Apertura 2020. El ya mencionado Carlos Hermosillo se unió en la temporada 1994-95 a la leyenda Miguel Marín y Patricio Hernández como los tres jugadores del club vencedores del Balón de Oro del fútbol mexicano. Actualizado al 27 de julio de 2018. Plantilla y cuerpo técnico. De acuerdo con los reglamentos, de competencia de la Liga MX y de participación por formación de la FMF, los equipos del máximo circuito están limitados a tener registrados en sus plantillas un máximo de 10 jugadores no formados en México, de los cuales solo 8 pueden ser convocados por partido. Esta categoría de registro, no solo incluye a los extranjeros, sino también a los mexicanos por naturalización y los mexicanos por nacimiento, cuyo periodo formativo no se hubiera realizado en el país. En virtud de lo anterior, la nacionalidad expuesta aquí, corresponde a la del registro formal ante la Liga, indistintamente de otros criterios como doble nacionalidad, la mencionada naturalización o la representación de un seleccionado nacional distinto al del origen registrado. Altas y bajas, Apertura 2022. Jugadores internacionales. En negrita jugadores parte de la última convocatoria en la correspondiente categoría. Jugadores con más títulos. Campeones de goleo en Liga MX. Campeones de goleo en Copa MX. Campeones de goleo en CONCACAF Champions League. Entrenadores. Cuerpo técnico. Entrenadores destacados. Jugadores destacados. A lo largo de su historia, han sido centenares los futbolistas en disputar al menos un encuentro con la camiseta del primer equipo de Cruz Azul. Entre ellos, el ídolo indiscutido Miguel Marín, fue el jugador más determinante en la obtención de 5 de los 9 títulos de primera división que tiene Cruz Azul en sus vitrinas. Por otro lado, otro símbolo de la institución es Julio César Domínguez, que disputó más encuentros oficiales en la historia del club, con 552 presentaciones, y contando entre 2006 hasta la fecha. Por otra parte está Fernando Bustos quien, además de ser el cuarto máximo goleador del club, es el jugador con mayor cantidad de títulos conseguidos. En tanto, el entrenador más títulos de la institución es el güero Raúl Cárdenas con un total de 11. Los jugadores que más goles han convertido por el club en encuentros de primera división son Carlos Hermosillo, Horacio López Salgado, Francisco Palencia, Fernando Bustos y el paraguayo Eladio Vera. Carlos Hermosillo, quien además de ser el goleador histórico del club, es con sus 294 goles totales el segundo máximo anotador del fútbol mexicano, dueño de un gran promedio de gol. Asimismo tiene el récord de goles en una misma temporada con el club con 35 tantos en 1995. Equipos profesionales. Cruz Azul Hidalgo. Equipo profesional que comenzó a participar en Primera División a partir de su creación como tal.
juega en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, aunque por un breve lapso se mudó a Jaca con el nombre de Cruz Azul Oaxaca. La Maquinita tuvo problemas en el ascenso MX, debido a su baja puntuación pudo desaparecer en la temporada de 2012 a 2013, sin embargo salvó la categoría y descendió al equipo de Pumas Morelos, con esto logró su permanencia en el ascenso MX. El 15 de mayo de 2014, la directiva de Cruz Azul cerró la venta de Cruz Azul Hidalgo, los cuales se convirtieron en el nuevo Zacatepec para el torneo Apertura 2014. Luego de la desaparición del club, el Cruz Azul Yasou de la segunda división cambió su nombre a Cruz Azul Hidalgo, por lo que el club sigue existiendo pero ahora en la Liga Premier de ascenso de la segunda división. El equipo es dirigido por Edgardo Fuentes, Salvador Aguado, Rigoberto Siugui. Cruz Azul Premier. Equipo profesional que comenzó a participar en la Liga Premier de ascenso, como el filial de Cruz Azul sin derecho al ascenso. Este equipo es totalmente diferente al Cruz Azul Hidalgo. En 2015 la liga hizo obligatorio que todos los clubes de primera división contaran con un equipo filial en la Liga Premier para que los jugadores que rebasaran el límite de la sub-20 y los que todavía no se habían consolidado siguieran en activo, razón por la cual el Club Deportivo Cruz Azul fundó al Cruz Azul Premier. Sin embargo, para el año 2018 esta regla fue eliminada, por lo que el club decidió que el equipo de Cruz Azul Premier fuera retirado de la competencia. Cruz Azul Yasou. Este equipo filial comenzó a participar en el torneo Apertura 2006 en la segunda división Zona Bajío, bajo el nombre de Cruz Azul Hidalgo. Modificó su nombre a Cruz Azul Yasou debido al cambio de sede del ya extinto Cruz Azul Oaxaca hacia la entidad hidalguense, quien ocupó el nombre de Cruz Azul Hidalgo. Cruz Azul Yasou fue campeón de la segunda división en el torneo Clausura 2007. Para el Apertura 2014, el club volvió a tener el nombre de Cruz Azul Hidalgo, debido a que la franquicia de ascenso MX fue vendida a Zacatepec. Sin embargo, el Cruz Azul Dublán de la tercera división cambió su nombre a Cruz Azul Yasou, por lo que el club siguió existiendo pero ahora en la tercera división, donde solo duró una temporada para después convertirse en Cruz Azul Premier para que participara de nueva cuenta en la segunda división. Cruz Azul Lagunas. Esta filial radicó durante varias temporadas en la segunda división y recientemente en una reestructuración del equipo se decidió que ocuparía un lugar en la tercera división, donde actualmente juega dentro del Grupo 2. Su sede es el Estadio Lagunas en la ciudad de Lagunas, Oaxaca. Rivalidades. Clásico Joven. El Clásico Joven es un partido de fútbol disputado entre dos de los 4 equipos más populares y con más títulos del fútbol mexicano, el Club América y el Club Deportivo Cruz Azul. Ambas escuadras juegan en la Ciudad de México, aunque el Cruz Azul tuvo sus orígenes en la ciudad de Yasou, en el estado de Hidalgo. El primer encuentro entre estos dos equipos data del 23 de junio de 1963, donde saldría victorioso el cuadro azul crema por marcador de 0-4 goles. No obstante, este sería un duelo amistoso con el Cruz Azul aún perteneciendo a la segunda división. El primer gol en la historia de esta rivalidad fue obra de Francisco Valdés. Ya con el Cruz Azul en el máximo circuito, el 30 de agosto de 1964 en el Estadio 10 de diciembre, se disputó el primer partido de carácter oficial. El América nuevamente se llevó el triunfo por 1-2, con un autogol de Francisco Ulibarri y una anotación de Alfonso Portugal. Por parte de los cementeros descontaría Hilario Díaz. La primera victoria por parte de la máquina tardaría en llegar, dándose hasta la temporada 1967-68, donde vencería a los cremas por marcador de 1-0 con anotación de Raúl Arellano. En pocos años el Cruz Azul obtuvo logros importantes, y en 1971 decidió cambiar su localía a la Ciudad de México y jugar en el Estadio Azteca, inmueble propiedad del América. Sin embargo, el Clásico Joven nacería hasta el 9 de julio de 1972 cuando ambas escuadras disputaron en partido único el título de la temporada 1971-72, y en donde el Cruz Azul goleó a las Águilas por marcador de 4-1. En años posteriores,
Los dos conjuntos tuvieron grandes duelos ya que el Cruz Azul se convertiría en el equipo de la década de los años 1970, ganándose el apodo de la Máquina, mientras que el América sería el mejor equipo en los años 1980, este último obtendría su revancha en Liga el 16 de julio de 1989 con un gol del canterano Carlos Hermosillo, dejando el marcador global de aquella final en 5-4 goles y así coronándose en esa campaña ante su rival de la ciudad. Después de más de 2 décadas, de nueva cuenta se enfrentaron en una final de liga en el torneo Clausura 2013, siendo este el partido más visto en la historia del fútbol mexicano, y por algunos, considerada la mejor final de todos los tiempos del país. El conjunto azulcrema remontaría en los últimos 5 minutos el encuentro, con goles de Aquivaldo Mosquera y del portero Moisés Muñoz, para llevar el duelo a la larga y posteriormente ganarlo en penales. Clásico hidalguense. Clásico hidalguense es como se le conoce comúnmente al derbi de fútbol entre dos equipos originarios del estado de Hidalgo, el CF Pachuca y el Cruz Azul. Aunque cabe hacer mención que el Cruz Azul juega actualmente en la Ciudad de México en el Estadio Azteca. Fuerzas básicas. Cruz Azul U20. Equipo conformado por menores de 20 años, quienes son convocados por reclutamiento anual público y de escuelas oficiales. Cruz Azul U17. Equipo conformado por menores de 17 años, quienes son convocados por reclutamiento anual público y de escuelas oficiales. Cruz Azul U15. Equipo conformado por menores de 15 años, quienes son convocados por reclutamiento anual público y de escuelas oficiales. Cruz Azul U13. Equipo conformado por menores de 13 años, quienes son convocados por reclutamiento anual público y escuelas oficiales. Palmarés. Títulos nacionales. Títulos internacionales. Títulos nacionales amistosos. Campeón del torneo Cuna del Fútbol Mexicano, 1997, 1998, 2002, 2006, 2007. Campeón del torneo Monterrey 400. Campeón Copa GNP por México, 2020.